Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Hijos de las Estrellas. En el vídeo de hoy vamos a hablar de un accidente ovni en Italia que precedió al incidente de Roswell de 1947. Un alto oficial de inteligencia de Estados Unidos afirma que las fuerzas estadounidenses recuperaron un ovni de la Segunda Romería Mundial que cayó en Italia en 1933. Y los investigadores italianos dicen que tienen los documentos para probarlo. Un ex alto funcionario de la Oficina Nacional de Reconocimiento, David Grush, conmocionó al mundo el mes pasado, cuando reveló que ante el Congreso y funcionarios del gobierno sobre un supuesto programa oculto o confidencial de Estados Unidos que adquirió varios platillos voladores no humanos. Grush afirma que una de estas naves extraterrestres cayó en el norte de Italia en 1933 y Benito Mussolini la mantuvo oculta antes de que la cogieran o se la llevaran las fuerzas estadounidenses al final de la Segunda Romería Mundial y enviarlo a Estados Unidos. Bueno, el Daily Mail entiende que Grush fue informado de este presunto incidente en junio de 1933 por un empleado que se dice que estuvo trabajando en esa nave no humana como parte de ese programa confidencial del gobierno de Estados Unidos. Marco Rubio, también miembro del comité de Intel del Senado, confirmó que había escuchado testimonios de primera mano de presuntas personas sobre tales programas de recuperación. En una entrevista con el Daily Mail, para conmemorar el Día Mundial de los OVNIs, el investigador italiano Roberto Pinotti compartió detalles extraordinarios de ese incidente que ocurrió el 14 años antes del famoso incidente de Roswell en Nuevo México. Pinotti, que es el presidente del Centro Ufológico Nacional, conocido por sus siglas italianas CUN, obtuvo documentos que afirman que prueban que ese incidente del 13 de junio de 1933, así como un departamento confidencial creado por Mussolini para investigar ese presunto platillo volador. La investigación de Pinotti se ha encontrado con escepticismo en Italia desde que se publicó por primera vez en el 2000 y aún es poco conocida fuera de las fronteras de Italia. Mi colega Alfredo Lissoni y yo comenzamos a investigar la historia del accidente OVNI de 1933 en Lombardía, en 1996, cuando obtuvimos algunos documentos originales clasificados sobre el caso. Los documentos fueron misteriosamente enviados a Pinotti por una fuente anónima que afirmó haberlos heredado de un familiar que trabajaba en el supuesto programa de OVNIs del tío Benito, ¿vale? En esa época. Estos incluyen telegramas en italiano con fecha de junio de 1933, uno de los cuales pedía silencio absoluto sobre un presunto aterrizaje de un avión desconocido en suelo nacional. Otro documento del 13 de junio decía que a todos o cualquier periodista que cubriera una aeronave de ese tipo y de orígenes desconocidos, ya sabéis, penas máximas y para la trena. Se ordenará una reestructura inmediata de todas las pistas de los periódicos que contengan esa noticia, decía el segundo cable. Ambos dicen que fueron creados por una comisión personal. Otros documentos enviados a Pinotti se relacionan con un misterioso departamento gubernamental llamado Gabinetto R-33 o Gabinete RS Sonder Fortune 33, que supuestamente fue creado por Benito para gestionar también la recuperación y el estudio de los supuestos restos del platillo
como de otros incidentes ovnis. Según Pinotti, RS-33 fue encabezado por el premio Nobel Guglielmo Marconi, inventor de la radio. Hasta la fecha, los historiadores italianos y los investigadores de ovnis no han encontrado más evidencia de este dudoso presunto grupo o de la participación de Marconi. Pinotti también recibió memorandos escritos a manos en papel con membrete de una agencia gubernamental fechados el 22 de agosto de 1936, que contenían un boceto y una descripción de un avión cilíndrico con ojos de buey a los lados y luces blancas y rojas que sobrevolaba el norte de Italia. Al unir los documentos misteriosos, Pinotti pudo identificar a C.I. Marchetti en Verghiate, una fábrica de aviones cerca del supuesto lugar de ese incidente a las afueras de Magenta, una ciudad satélite de Milán, como el lugar probable donde se almacenaron los supuestos restos. Milagrosamente no le cayó ni un solo petardo de los aliados durante la Segunda Romería Mundial, y 12 años más tarde, en 1945, la región fue asegurada por tropas estadounidenses y británicas. El denunciante estadounidense Cruz afirma que el supuesto nave, estaba siendo enviado de regreso a Estados Unidos en ese momento, y es el primer, recuperación que tuvo de un platillo conocimiento. En 1933, una nave en forma de campana, de unos 30 pies de altura, fue recuperado en Magenta, al norte de Italia. El gobierno de Benito la mantuvo hasta 1944 y luego la recuperaron antes de la Oficina de Servicios Estratégicos, OSS, que es una antigua agencia de Intel estadounidense, dijo el diario francés Le Parisien el mes pasado. Irónicamente, es anterior a cualquier cosa de la que el público haya oído hablar durante décadas, como Roswell, etc. El funcionario de la Agencia Nacional de Intel Geoespacial se negó a ser entrevistado oficialmente por Daily Mail sobre sus afirmaciones. Como el único caso de accidente ovni que Gurs ha identificado específicamente como auténtico, ese presunto incidente de 1933 ha adquirido una nueva prominencia como indicador de la confiabilidad de sus afirmaciones sobre un programa de recuperación de ovnis de Estados Unidos. Y Pinotti dice que logró autenticar al menos parte de su papeleo. Hizo examinar uno de sus documentos de 1936 por un experto forense, quien concluyó que el papel y la tinta databan de ese periodo. Los telegramas de 1933 no fueron probados. La conclusión del informe de 2000 del asesor científico Antonio Garavaglia, compartido con Daily Mail, dice: se puede afirmar con certeza razonable que solo la muestra examinada y el objeto de la evaluación pueden considerarse originales y, por lo tanto, auténticos. Después de 4 años de investigación y un análisis que mostró que los documentos fueron escritos en la década de 1930, publicamos un relato detallado de un libro, dijo Pinotti al Daily Mail. La evidencia habla por sí mismo y muestra que el primer líder mundial en abordar oficialmente, aunque por detrás, el tema de los ovnis no fue Harry Truman, después de lo de Roswell en Estados Unidos, sino en Italia. En ese momento estaba el tío Benito. Sin embargo, los escépticos señalan que es posible que se hayan usado papel y tinta viejos de ese periodo para falsificar los documentos y que no tienen números de registro ni sellos oficiales que ayuden a confirmar que son documentos gubernamentales genuinos, sino que parecen documentos personales o memorandos. Incluso otros investigadores italianos de ovnis han despreciado la historia. Giuseppe Stillo, miembro del Centro Italiano de Estudios OVNIs, le dijo a Viz News Italia: desde un punto de vista científico, estas son historias vergonzosas. Cualquier historiador palidecería al verlos afirmando probar una cosa o la otra. El historiador británico Graham Rendell, que ha escrito libros sobre avistamientos de ovnis en la Segunda Romería Mundial, le dijo a Daily Mail que encontró que la evidencia no era concluyente. Es uno de esos casos en los que necesitamos más información, dijo. Se hacen reclamos, pero nada que realmente los respalde. Sería bueno si hubiera una revisión independiente de los documentos originales.
Eso podría descartar o probar si se trata de una falsificación o no. La República de San Marino, una pequeña ciudad-estado europea en la Italia continental, está trabajando actualmente con Pinotti y su colega Paolo Guizzardi para presionar a las Naciones Unidas para que establezca su propia oficina de investigación de ovnis. La iniciativa, denominada Proyecto Titán, fue apoyada por el gobierno de San Marino el día 19 de enero de este año, y Pinotti y Guizzardi tuvieron su primera reunión con los ministros el 19 de junio. Guizzardi dice que quiere que San Marino sea la sede de la oficina OVNI propuesta por las Naciones Unidas, con el objetivo de convertir a la ciudad en la Ginebra de los OVNIs. Rendell, que es autor de UFOs Before Roswell, o sea, OVNIs antes de Roswell, y bueno, Foo Fighters europeos, 1940-1945, señaló un detalle revelador de uno de los memorandos que recibió Pinotti en 1936. Afirma que los biplanos de combate italianos son incapaces de atrapar un ovni cilíndrico que viaja a 130 km por hora. Es muy lento, alrededor de 80 millas por hora. El avión de la Fuerza Aérea Italiana de la época, un CR-20 o CR-32, podía volar mucho más rápido a más de 200 km por hora. Es un detalle que te hace pensar. A pesar del escepticismo sobre el caso, el ex jefe de la Unidad de Investigación de OVNIs del gobierno, Estados Unidos, le dijo a Daily Mail que los funcionarios están tomando el caso en serio. Tomamos el incidente en serio y continuamos tomándolo en serio, dijo el Elizondo, quien hasta 2017 dirigió la AATI, el programa de identificación de amenazas aeroespaciales avanzadas del Departamento de Defensa. Un residente italiano cerca del sitio le dijo a Daily Mail información anterior al descubrimiento de los controvertidos documentos de Pinotti. Marco Negri, cuya familia ha vivido en el norte de Italia durante más de un siglo, dijo que su tatarabuelo le contó a su padre historias sobre un extraño avión de metal, sin alas, que cayó en Magenta en la década de 1930. Marco, de 42 años, dijo que su antepasado, Pietro Negri, era alcalde de Arona, a menos de 10 millas de Verghiate, donde se decía que estaban almacenados los supuestos restos, y a unas 30 millas del supuesto lugar del accidente, desde la década de 1920 hasta la de 1950. Mi tatarabuelo, Pietro, le contó a mi padre una historia sobre el extraño accidente de 1933 cuando era joven. Era una historia de segunda mano, porque me contó mi padre cuando era niño a principios de los 90, pero encaja con la historia del accidente. Me dijeron que en algún lugar entre Verghiate y Magenta un extraño avión de metal sin alas cayó. Me dijeron que este accidente fue fuertemente tapado. La policía fue enviada a los pueblos de los alrededores para que la gente no hablara. Marco, quien dice que él y su familia niegan el pasado de sus antepasados, agregó que Pietro pudo ver los telegramas sobre el accidente debido a su posición como jefe de policía y de la ciudad. Marco dijo que su tatarabuelo se fue en la década de 1950 y que su padre y otros miembros mayores de la familia a quienes les contó la historia también ya no están y no pueden corroborar la historia. El residente de Lombardía dijo que la historia de su tatarabuelo también incluía un detalle disparatado, que Pinotti también describió sin evidencia, que se encontraron dos cuerpos, con cabello rubio dentro del vehículo. Marco dijo que su antepasado los describió como del tamaño de un niño, mientras que Pinotti dijo en presentaciones, en conferencias sobre ovnis, que medían alrededor de 5,7 pulgadas y tenían pelo claro y ojos claros. El Departamento de Defensa niega cualquier rescate de accidentes por parte de Estados Unidos. Hasta la fecha, la ARO no ha encontrado ninguna información verificable que respalde las afirmaciones de que hubo o hay algún programa pasado o presente para poseer o realizar ingeniería inversa de materiales extraterrestres, dijo la portavoz Susan Go. Bueno, como veis, no es nada extraño de que haya otros incidentes ovni anteriores a Roswell. Y más, bueno, pues durante la Primera y Segunda Romería Mundial.
¿Quién aparece? Siempre aparecen los mismos, los de Estados Unidos. Por algo será. Si esto fuera verdad, pues incluso ya años antes ya tendrían más tecnología para supuestamente luego, en el de Roswell, en 1947, digámoslo así, que no les venga de manera de empezar desde cero. O sea, ya tendrían, durante años ya tendrían, pues bueno, algún conocimiento de cómo funcionaban esas naves y poder acelerar la ingeniería inversa de alguna manera. Y seguramente habrá más. Seguramente anteriormente a Roswell habrá alguno más seguro. Y no en Estados Unidos, en Europa. Lo que pasa es que siempre aparecen ellos y se los llevan, se quedan con ellos y todo el mundo calladito. Pero seguramente habrá algunos que hayan caído donde sea, en Europa, en cualquier lado, donde los Estados Unidos no haya metido mano. Seguramente. Y, bueno, pues donde haya caído, por ejemplo, en Rusia, pues allí habrán hecho lo mismo que hacen hecho los Estados Unidos con ingeniería inversa. Pero bueno, ya sabéis que está saliendo muchas cosas entre comillas, porque esto también hay que cogerlo con pinzas, porque, bueno, la documentación no parece ser que no está, digámoslo así, verificada 100%, pero no sería nada de extrañar. Recordaros, casi todos los días estamos en directo en Twitch analizando las noticias del día. Os dejaré el enlace en la descripción del vídeo para que nos podáis seguir allí, no cuesta nada. Estamos sobre las 21 horas de España, más o menos. Hacer la cuenta, si no estáis en España. Vemos todo lo que ya no podemos ver en esta plataforma y, sobre todo, de momento, más tranquilos. Por mi parte, doy por finalizado este vídeo y nos vemos en el próximo. Chao, chao.